Buenos días, hermanos. Hoy toca uno de los capítulos más impactantes, trascendentes del Evangelio de Juan, el capítulo 3. En este capítulo, el Señor Jesús va a sorprender a un hombre con una declaración extraordinaria, pero que le va a causar cierta perplejidad. Vamos a ver al capítulo 3 de Juan y vamos a iniciar pues su lectura. Bien, ¿qué dice este capítulo? Habla de una visita que hace un religioso judío, posiblemente un fariseo, a Jesús de noche. Vamos a ver por qué sería de noche, por qué no fue de día. Vemos lo que dice el verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre en verdad creía en Jesús, pero con cierto temor con respecto, como era principal de los judíos, a los otros judíos. Puede ser que sea miembro del Sanedrín, no está exactamente especificado, pero tenía cierto temor porque no a todos los judíos les caía simpático Jesús. Había judíos que más bien sentían un celo religioso en contra de Jesús. Les parecía un competidor o una especie de rebelde de la ortodoxia judaica, alguien extraño que tenía señales de profeta, pero que amenazaba la influencia de los religiosos judíos sobre el pueblo de Israel. Y había un celo y una violencia contra Jesús que venía del mismo Satanás. Pero este hombre, Nicodemo, sí creía en Jesús y va de noche, un poco a escondidas, a consultarle cosas a Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Dice la respuesta de Jesús en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, esto lo dejó confundido a Nicodemo, porque eso de nacer de nuevo, ¿cómo es eso? Se supone que nacemos de nuestra madre físicamente una vez, pero no se ha visto en ninguna parte que tengas que nacer de nuevo. ¿A qué se referirá Jesús? Y vamos a ver que esto es una parte importante y clave de la fe cristiana y sobre todo del proceso de conversión. Porque lo que nos va a señalar aquí Jesús es que la conversión genuina, que va a dar a un nuevo nacimiento genuino en lo espiritual, que lo vamos a ver ahora, es lo que va a connotar que esa persona es de Cristo. Y que no es un falso cristiano, como hay en abundancia a lo largo del mundo, que tienen el nombre de cristianos, dicen profesar la fe cristiana, incluso practican y tienen posiciones elevadas dentro de jerarquías religiosas de distintas religiones cristianas, pero que en el fondo nunca han pasado por esta experiencia. Hay una experiencia espiritual impactante y muy importante, que marca la diferencia entre la persona que está bajo condenación, cuyo destino es el infierno, y aquella persona que es salva, cuyo destino es el cielo. Y este es el punto de inflexión donde se va a marcar esos dos caminos. O te quedas en un lado, o si nace de nuevo, va a la vida eterna. ¿Y cómo sucede esto? Y estaba el hombre Nicodemo confundido porque pensaba pues que se estaba hablando Jesús de un nacimiento físico. Y claro, vamos a ver que no se refiere a eso.
Vamos a repetir el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que haber una experiencia espiritual, no meramente intelectual. Escuchen bien, no es una cosa que tú dices, bueno, yo creo, no. Tiene que ser una experiencia en toda regla de carácter espiritual. Algo que Dios está haciendo. No solo que el corazón humano busque hacer, sino que Dios mismo sella de una manera poderosa. Eso es lo que va a pasar. La asimilación a la fe cristiana no es pues una asimilación tipo político o tipo ideológico, que simplemente las personas se aficionan a unas ideas religiosas, van a una iglesia determinada y se acabó el asunto. Eso no es verdadero cristianismo. Aquí nos va a señalar que el verdadero cristianismo nace en personas que verdaderamente han pasado por esta experiencia espiritual que es sellada por Dios, concretamente por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver aquí. Y luego menciona pues aquí dos elementos. Muy curioso, ¿no? Dice nacer del agua y del Espíritu. Y claro, allí hay muchas interpretaciones, ¿no? ¿Y a qué se refiere con el agua y a qué se refiere con el Espíritu? Algunos dicen, bueno, el agua será pues el agua física del parto, cuando la mujer rompe aguas y nace del agua, ¿no? O otros más elaborados dicen, bueno, se tratará del agua del bautismo, ¿no? Los sumergen en el agua y salen del agua. Pero no, aquí Jesús está usando una metáfora, que ya la usa Pablo y ya la usa Jesús también. Vamos a ver en Efesios, vamos a Efesios capítulo 5, verso 26, cómo Pablo usa esta metáfora. Efesios capítulo 5, verso 26. Dice, vamos a leer el 25 para entrar en contexto, ¿no? ¿En qué fase dice estas cosas Jesús? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Hasta ahí no entendí, pero dice, por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. O sea que esa agua es una metáfora de la palabra de Dios que limpia el corazón. Y Jesús también lo va a usar en el capítulo 15 de Juan, del mismo Evangelio de Juan. No va a emplear la palabra agua, curiosamente, pero lo va a entender el contexto. Vean pues lo que dice el verso 3 del capítulo 15. Vamos a leerlo del 1 al 3 para entrar en contexto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y cómo lo limpia? ¿Cómo es que lo limpia? Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por ¿qué? La palabra que os he hablado. O sea, vemos aquí que la palabra de Cristo es esa agua. Para nacer de nuevo necesitas escuchar la palabra de Cristo. No puede haber un nuevo nacimiento si no conoces, si no has oído el Evangelio. Y el Evangelio es pues no solamente saber quién es Jesús y qué hizo por ti, sino qué es lo que Él dice. Tienes que empaparte de su palabra para conocer qué es lo que dice. El cristiano tiene que conocer las Escrituras. Un abogado, por ejemplo, ¿puede ejercer de abogado sin haber estudiado leyes? No puede. Claro, se puede hacer una especie de negro, en fin, de una forma un poco subterfugia, pero no puede. El creyente necesita saber por lo menos lo mínimo de la palabra de Cristo para poder ser limpiado.
Y el Espíritu no es ninguna metáfora, se refiere al Espíritu Santo. Entonces necesitamos dos cosas: el agua de la palabra de Cristo, creer en lo que Cristo dice y quién es, y el poder y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que va a marcar que la persona pueda verdaderamente recibir a Jesús. Si no hay palabra de Cristo, no puede haber nuevo nacimiento. Y si no hay la obra del Espíritu Santo, tampoco va a haber nuevo nacimiento. Tienen que haber esas dos cosas. Pero ahora luego al final veremos qué tiene que ver nuestra propia voluntad con respecto a esto. Bien, ahora explicamos qué es el agua, es la palabra de Cristo, y el Espíritu es el Espíritu Santo. Continuemos entonces con lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está hablando pues que se trata de un fenómeno carnal. No, no es un nacimiento carnal, es un nacimiento espiritual. Aquí Jesús nos dice a todos los seres humanos que para poder entrar en el reino de los cielos necesitas nacer dos veces. Primeramente la forma carnal de tu madre y la forma espiritual a través de la conversión, a través de recibir a Jesús y poder nacer de nuevo de la palabra de Jesús y del Espíritu Santo. Si eso no sucede, todavía estás en camino de condenación. Las ideas populares sobre la fe cristiana es, bueno, cumple todas estas cosas y haciendo estas obras serás salvo. ¿Sabe Dios? Posiblemente, vamos a ver, quizás, como el mismo Islam, ¿no? El Islam también tiene esa salvación por obras y decía que ni el mismo Mahoma podía estar seguro de ir al cielo. Pero así no es en la fe cristiana. La fe cristiana es muy diferente. La fe cristiana, como veremos aquí, es una fe en la cual Dios nos alcanza. Y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, lo que estás haciendo es que a partir de ese momento, de ese nuevo nacimiento, ya Dios no va a ver tu justicia y toda tu imperfección moral y tu pecaminosidad ya no va a ser vista por Dios para poder juzgarte, sino que va a ver la justicia de Cristo, porque al recibir a Jesús, la justicia de Cristo es imputada en ti y por lo tanto Dios va a ver la justicia de Cristo y no tu propia justicia, que sería pues una basura. Y efectivamente con esa justicia nuestro destino final sería el infierno, sin lugar a dudas. Unos más con mayor medida y otros con menor medida porque fueron menos malos, pero al fin y al cabo sería un desastre. Por lo tanto, no hay fórmula posible de salvación por obras, de que tú mediante esfuerzos personales morales puedas alcanzar la salvación. Es Dios mismo que tiene que alcanzarte, te da las facilidades, es muy sencillo, es recibir a Jesús en el corazón. Pero mucha gente no quiere eso, no quiere, ama tanto al mundo, ama tanto a su pecado o sus pecados, que no quiere acudir a Cristo para ser salvo. Y se autoconvence a sí mismo de que no hay un Dios, o que ese Dios es otra cosa, o que Dios no castiga, o que Dios es un pasota que da igual lo que hagas tú en tu vida, y que, bueno, o que después de la muerte no hay nada. Y con todos esos consuelos, al final la persona se queda sin buscar a Dios, sin recibir a Cristo, y al final su destino es lamentablemente el infierno. Por supuesto, hay muchos que dicen, no, que eso no existe. Hay también religiones por ahí que hemos estado comentando antes de empezar el culto, de que efectivamente no creen en el infierno, pero el infierno es algo que Jesús mencionó muchas veces, como diciendo, cuidadito, no se lo tomen esto a la ligera, esto es muy serio. Tu destino puede ser ese, pero para poder evitar ese destino, Dios te ha facilitado una salida. Para ti es gratis. A Jesús le costó la cruz. Fue azotado, herido, escupido, abofeteado, clavado en un madero. A Él le costó muy caro, pero a ti no te cuesta absolutamente nada. Solamente reconocer tu pecado y reconocer que necesitas a Cristo para ser salvo y para poder ir al cielo. Eso es lo que necesitas. Y por último, acudir en oración a Dios para pedir
a Cristo que entre en tu corazón y que produzca ese nuevo nacimiento de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento seas una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que tiene que suceder. Si no sucede, mala cosa. De nada sirve que una persona que no ha pasado por esa experiencia venga a la iglesia, pretenda seguir formas de fe cristiana, pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, no has nacido de nuevo, preocúpate y hazlo. No dejes de hacerlo. Yo, por ejemplo, hace 42 años ya, bastante tiempo, hice una oración en mi casa, en la noche. Recuerdo que había estado donde una vecina que le estaba testificando a mi madre, mencionó el verso de Efesios 1:4, según fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo, y eso me tocó profundamente. Y en ese momento sentí ganas de estar en un lugar aparte, arrodillarme y pedir que Cristo entre en mi corazón. Y así fue, me fui a mi casa en la oscuridad, me arrodillé y oré al Señor: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. Y así fue, y a partir de ese momento fueron señales, porque una conversión genuina tiene que producir una revolución moral en tu vida. Tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, insiste en tu oración, porque todavía no ha sucedido. Porque van a haber fenómenos que van a aparecer en tu vida. Va a surgir un amor por los hermanos que dices, pero ¿de dónde sale esto? Porque esta gente que me ha predicado el Evangelio de pronto siento un amor por ellos. Porque eso lo pone el Espíritu Santo. ¿Por qué te va a poner ganas de buscar a Dios? Porque eso lo pone el Espíritu Santo. Ganas de seguir aprendiendo del Señor en la Biblia, porque eso lo pone el Espíritu Santo. Y va a haber una revolución moral también, porque las cosas que antes hacías ya no las vas a hacer. Porque tiene que haber también un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una compunción por el pecado, sino es un cambio de dirección. Tú antes ibas por el mundo y el pecado, y ahora vas por Cristo, en dirección opuesta. Ese es el arrepentimiento. Y eso es lo que tiene que acompañar a esa conversión, a ese recibir a Jesús. El que tú puedas cambiar, arrepentirte, dejar lo que hacías antes para poder, me refiero a las cosas malas que hacías antes, para poder verdaderamente seguir a Cristo en la dirección opuesta, tratar de agradar a Dios. No somos perfectos y evidentemente habrá fallos, pero tenemos a un abogado que es Cristo, que Él vela por nosotros y nos defiende ante el trono de Dios ante las acusaciones del maligno. Pues bien, sigamos entonces en el 8, verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algo que trabaja de forma invisible. No vemos el actuar del Espíritu Santo, pero sí el sonido tiene un silbido. Es decir, que hay una manifestación del viento. Si bien el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va y cómo puede tocar a determinadas personas en su corazón, en los efectos de esa persona que ha recibido a Jesús vas a encontrar la evidencia del actuar del Espíritu Santo. Y es necesario pues ver ese actuar del Espíritu Santo en tu vida. Porque desde el momento en que tú naciste de nuevo, has tenido que ver cambios en tu vida, una revolución moral, un nuevo espíritu ha ejercido control sobre tu vida, que es el Espíritu Santo. Y si eso no ha sucedido, pues es que todavía no hubo esa conversión genuina. Y yo lo que te aconsejaría, si ese es el caso, que en oración, en la intimidad con Dios, puedas tú pedirle al Señor de que ese nuevo nacimiento se produzca y ese silbido, esos efectos del Espíritu Santo sean manifiestos en tu vida para que puedas seguir tu vida cristiana y seguir creciendo en el Señor. Porque allá, desde el momento en que tú recibes a Cristo, eres nueva criatura, eres salvo y tu destino es el cielo. Tú puedes decir con absoluta seguridad que si mueres esta noche, o no puede ser solamente en la noche, puede ser en la tarde, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Si tienes dudas, es que aún no has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo genuinamente y los efectos del Espíritu Santo son visibles en tu vida, pues entonces sabrás que tu destino es con absoluta seguridad el cielo. Eres salvo.
Pero si tienes dudas, recuerda, anda al Señor en oración y pide que ese nuevo nacimiento se dé en tu corazón. Recibe a Jesús. Cree en Jesús como Dios. Dice en Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y eso de confesar con la boca no solamente es que puedas tú orar en voz alta, sino que puedas declarar a otras personas que has recibido a Cristo. Porque ha habido tal conmoción en tu espíritu y en tu vida por ese cambio radical y trascendental que es recibir a Jesús, que tú eres consciente de ello y puedes decir a otras personas, que incluso puede ser que no les guste lo que les digas, yo he recibido a Cristo, y diga, este estás vuelto fanático, te has metido en alguna religión. No, eso no se trata de meterse en ninguna religión, se trata de recibir a Cristo. Yo por lo menos yo sufrí ese ataque de mi familia, ¿no? Que al declararles que había recibido a Jesús, dicen, ¿de qué estás hablando tú? ¿No? ¿Quién te ha comido el coco por ahí? No se trata, yo todavía no estaba ni siquiera era miembro de ninguna iglesia, pero sí había tenido contacto con unos creyentes y a través de eso pudo el Espíritu Santo tocar mi corazón y fue así como yo empecé mi andar en Cristo. Bien, continuemos. 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía el hombre estaba confuso, no entendía nada. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Debería un maestro de Israel, un religioso, probablemente un fariseo, que eran los más, digamos, rigurosos observadores de la ley, saber estas cosas. Pero como suele suceder, muchas veces los religiosos que no conocen realmente la palabra de Dios, que no han nacido de nuevo, pero que presumen una fe cristiana, no están enterados de nada. Y lo que tienen en la mente es un cacao mental. No entienden absolutamente nada. Y aquí vemos a un Nicodemo de buen corazón que cree ya en Jesús, pero en su problema de entendimiento, porque viene pues de una tradición religiosa que estaba pues, ya había perdido el hilo hace mucho tiempo, hace siglos incluso, y obviamente se queda sorprendida, no lo entiende todavía. De cierto te digo, dice el 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? O sea, si te estoy dando lo básico, si te hablara de las cosas celestiales, pues vamos, es que te sale humo de los oídos, porque no vas a entender nada. Y así es, lamentablemente. Pero los que conocemos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo y estudiamos la palabra de Dios, nos enriquecemos con una sabiduría que viene de Dios. Y no vamos a tener estos problemas que tiene Nicodemo. Si verdaderamente has recibido a Jesús, si verdaderamente has crecido en el estudio de tu palabra, de la Biblia esa que tienes en casa, si todos los días por lo menos lees un capítulo o 2 capítulos o lo que tú quieras conveniente, si en tu privacidad oras a Dios para poder tener una comunión con Él, si también te preocupa obviamente por congregarte en la iglesia, que también es algo muy importante, como decía el autor de Hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, pues entonces tú vas a poder tener una sabiduría que la gente del mundo no tiene, ni que los pretendidos cristianos que no lo son, tampoco tienen. Y estás en una categoría distinta, porque tienes al Espíritu Santo y eres verdaderamente de Cristo, y tu camino es la vida eterna. Bien, ¿qué dice luego el 13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, aquí vamos a ver algo pero muy importante. Algo que distingue la fe cristiana de la gran religión paganística del mundo. Y digo religión paganística del mundo a todas las religiones, absolutamente todas, incluyendo algunas cristianas, entre comillas, cuyo objeto es que Dios realiza al hombre y no el hombre realiza a Dios. El cristianismo consiste en la realización del hombre por parte de Dios. Es Dios quien viene a salvarnos. No es el hombre que articula su propia forma a través de esfuerzos, técnicas espirituales o lo que fuere, para poder subir al cielo, entre comillas, y alcanzar a Dios.
Esa fórmula es la fórmula del Oriente, del budismo, del hinduismo, de un montón de religiones, tanto de Asia como África, América, precolombinas, europeas y paganas en general. E incluso algunas cristianas han contaminado con esa podredumbre y en lugar de ser verdaderamente cristianas son una versión cristiana de la religión paganística que ha existido desde siglos, desde hace miles de años, que nunca fue el camino para acercarse a Dios, para ser salvos, sino más bien el camino para ir al infierno. Y todavía se enseña, todavía tiene mucha pujanza y mucha fuerza los movimientos de New Age o Nueva Era, en fin, que todos son técnicas a través de las cuales tú puedes autorrealizarte. Yo que antes de ser cristiano me estaba metido en el tema del ocultismo, pues para mí esto es muy familiar, porque en el ocultismo efectivamente, y en todas esas religiones que no son aparentemente ocultistas, pero tienen un trasfondo ocultista, la regla es que el hombre se autorrealiza, que tú te la trabajas. Hace poco, y eso es bueno mencionarlo, salió, está en YouTube, lo puedes buscar ahí, a un mensaje de un cantante cristiano que se llama Jesús Adrián Romero, que hace unas canciones muy bonitas, por cierto, ¿no? Supongo que muchos conocerán a este cantante y sus canciones, pero es un hombre que ha comenzado a extraviarse de la fe ya de hace muchos años atrás. Tenía unas cosas pero verdaderamente esperpénticas, pero ahora ha sacado uno de sus esperpentos más prominentes. Resulta que este señor ha sacado un vídeo en YouTube que se titula Dios nos ha abandonado, ¿no? Y él le trata de dar un tamiz cristiano a una idea propia del satanismo, porque al final sus conclusiones son típicas ontológicas del libro de la Biblia satánica. Y es que Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad y que nosotros tenemos que trabajar nuestra vida espiritual y por nuestros propios medios cumplir con Dios. Y claro, hay gente que escucha eso y, oye, muy bien, qué interesante, ¿no? Qué bueno. Incluso le pasan los comentarios y le aplauden al hombre. Le aplauden lo que está diciendo. No se dan cuenta en su escrutinio mental, en su análisis, que el hombre les está diciendo lo mismo que dice la Biblia satánica en toda la Biblia de los años 68. Exactamente lo mismo. Que el hombre se debe preocupar por sí mismo. Él está solo. Porque Dios, y hace una exégesis de las palabras de Cristo que son verdaderamente lamentables para ponerse a llorar, ¿no? Menciona a Jesús en la cruz cuando dijo, pase de mí esta copa, pero no menciona cuando dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí la cosa cambia, ¿no? Sí, él veía como algo terrible lo que le estaba por pasar, pero sin embargo, él obedeció a Dios y también a su propio propósito, porque él también lo hacía por voluntad propia, para poder padecer horriblemente para morir por nuestros pecados. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces vemos pues que este hombre tergiversa muchas partes de la Escritura, y cuando Dios dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, no menciona para nada de que esa era una forma que tenía el Señor Jesús de decir que la profecía mesiánica del Salmo 22 estaba cumpliendo entre los ojos de todos los que estaban viendo esa situación de Jesús en la cruz. Tú lees el Salmo 22 y empieza con esas mismas palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día y no me oyes, y clamo de noche y no hay para mí consuelo. Pero luego, si sigues leyendo el Salmo y ves toda la relación de los sufrimientos que padecía Jesús en la cruz, y ves también las palabras de confianza en Dios de parte del que está haciendo ese salmo. Entonces, si tú quitas el texto del contexto, puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. Pero lo peor de todo lo que decía, pues, Adrián Romero en su mensaje y en el término de su señalamiento es de que Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad. Y cuando, por cierto, antes de terminar lo que padeció Jesús en la cruz, uno podría decir, sí, al final lo abandonó Dios o no lo abandonó. Por un breve tiempo lo abandonó para que se cumpliera la expiación de Cristo por nuestros pecados. Se separó esa comunión íntima entre Dios Hijo y Dios Padre. Por un momento. Y eso lo dice Isaías 54. Por un momento te abandoné, mas te recogeré con grandes misericordias. También está hablando mesiánicamente. Entonces, eso fue algo temporal. Y los cristianos también podemos padecer, y yo una vez ya les conté una experiencia personal, ese aparente abandono de Dios, pero Dios, ¿cómo nos recoge luego con su misericordia? Y al final salimos henchidos
de fe y de confianza en Dios. Por lo tanto, veamos pues la malicia de esta persona, que no solamente ya ha dicho muchas cosas feas, sino que quiere que los creyentes se coman ese mensaje y al final se pierdan, porque al final ya no ponen su confianza en Dios, sino en sí mismos. Y eso es lo que señala aquí este verso, y que Jesús es muy contundente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es Jesús, el Hijo de Dios, y aquí se pone como el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Es Dios quien viene a realizarnos, es Dios quien viene a salvarnos, es Dios quien nos rescata, no nosotros ni con nuestro esfuerzo. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no lo tienes claro, problemas tienes. Por eso tenemos que tenerlo muy claro. Bien, vamos al último, los dos últimos versos, que también tienen algo que explicar bastante bien. Y como Moisés, dice Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando el Señor Jesús con eso de Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿De qué está hablando? Hay un episodio en Números, capítulo 21, vamos a verlo, verso 9, o vamos a ver más versos porque no creo que sea con el 9 suficiente. Números, capítulo 21. Vamos a leer a partir del 4 al 9. Dice: después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, y para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Veamos el cuadro en síntesis. El pueblo se rebela contra Dios, quejándose por sus condiciones adversas, se amarga con Dios, se enemista con Dios, y de pronto hay un juicio que viene sobre esa actitud del corazón, que es una actitud general, y envía serpientes que mordían. Entonces había una consecuencia. Esa rebelión contra Dios, ese amargarse contra Dios tenía unas consecuencias, y esas serpientes que mordían. Pero al clamar al pueblo por salir de este problema, Dios le dice: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y miren a la serpiente, vivirán. Y es una metáfora de lo que es Cristo, que Cristo fue efectivamente levantado en la cruz para que todo aquel que tuviera una mirada de fe, que está en sus pecados, que está bajo condenación, pueda vivir, ser salvo de la condenación eterna y del infierno. Ese era el símil de la serpiente de bronce. Ahora, lamentablemente, cuando se guardó esa serpiente, con el tiempo se convirtió en un ídolo. Vamos un ratito a Segunda de Reyes. Vamos a ver. Verso 18, perdón, capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, del verso 4. Está hablando del reinado del rey Ezequías,
era un buen rey, un rey que tenía el corazón conforme a Dios. Y cuenta el verso 4 algo interesante. Dice, él quitó los lugares altos donde se hacía idolatría y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera, una diosa pagana de Cananea, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. O sea, resulta que habían convertido en un ídolo esa escultura de bronce y se la ofrecían incienso. Entonces, por ese motivo, Ezequías tiene que destruir esa serpiente para que no sea objeto de idolatría, que es uno de los grandes problemas que incluso hasta el día de hoy subsisten, de gente que se dedica a adorar y a prestar pleitesía como divinidad a imágenes o esculturas de madera, piedra, yeso o de metales. Y ese es un gran y terrible problema de adoración. La adoración es solo y únicamente a Dios. Bien, pues al final pues tenemos toda esta descripción hasta el verso 15, pero para terminar voy a mencionar 2 versos que son importantísimos en este mismo capítulo, que luego analizaremos luego en el próximo domingo. Es el 16 y luego el 36. Fíjense lo que dice el 16, es el verso más conocido, uno de los más conocidos del Nuevo Testamento, que por lo general todos los cristianos tenemos que aprendernos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea, que entregó a su Hijo amado, a su único, en sacrificio, un cruento sacrificio, y dice, yo pongo bastante énfasis en esto, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, pónganse un poquito a pensar en lo que está diciendo aquí. Imagínate, ponte en tu lugar, que tú tienes algunos que tengan hijos. De tal manera amaste al mundo o a quien sea, que diste a tu propio hijo o a tu propia hija. ¿Cómo te sentirías tú dando en sacrificio a tu hijo o a tu hija? ¿Te parecería una cosa, un trámite sin problemas? No, sería algo espantoso, horrible, ¿no es verdad? Por eso dice que Dios, que tenía un hijo único, Jesús, amó de tal manera al mundo que hasta tuvo que sufrir entregar a su propio hijo. Y cuando Jesús estaba en la cruz y lo abandona, tenía que soportar hacerlo justamente por amor a nosotros. Porque Él quería que fuésemos salvos y que tuviéramos acceso al cielo, a la vida eterna. Y por eso Él tiene que sufrir, Dios Padre también, la agonía que tenía su Hijo al estar clavado en la cruz. Y tenerlo que dejar, aún siendo todopoderoso para impedirlo, dejar que muriera en la cruz por amor a ti. Para que tú puedas quebrantar tu corazón y puedas decir, sí, yo necesito a Jesús, estoy camino del infierno y necesito recibir a Cristo. Para eso Dios hizo el sacrificio tan terrible y el dolor que le supuso haber dejado a su Hijo abandonado a sus expensas para que pudiera pagar nuestros pecados, no los suyos, sino nuestros pecados. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál será tu elección? ¿Quieres quedarte bajo la ira de Dios? ¿O quieres ir al otro lado, al perdón de Dios, a la vida eterna? Lo único que nos exige es que podamos amar a Jesús, recibirle al oír su palabra y poder así nacer de nuevo en ese nacimiento especial que sella el Espíritu Santo para poder tener vida eterna. Y a partir de ahí inicia nuestra andadura cristiana y Dios va edificando nuestros corazones y nuestras vidas. Pero si no te decides, todavía sigues en camino de condenación, así de simple. Por lo tanto, yo creo que tienes pues que elegir bien y elegir la vida eterna, creer y recibir a Jesús en tu corazón para que puedas pasar de muerte a vida. Eso lo puedes hacer hoy mismo. No hace falta que esperes un momento especial. En tu casa, en tu intimidad, a solas con Dios y poder decirle, Señor, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura y dame la vida eterna. Y así verdaderamente podrás tú tener
la salvación y el perdón de Dios, y una vida maravillosa podrás recibir, con unas promesas del futuro que son verdaderamente increíbles, que son maravillosas. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, que fue pero tan grande, que tuviste que dolerte, Señor, de una manera inmensa al dar a tu Hijo amado para que muriera en la cruz por nosotros. Y a Jesús le costó también ese dolor, sentirlo en su propia carne. Y todo por amor a nosotros, para que seamos capaces, oh Dios, de dejar el mundo y el pecado para poder recibir a Jesús en nuestro corazón, para que tú nos transformes y nos des una nueva vida y nos señales para la salvación, para la vida eterna, para el gozo en el cielo, oh Dios. Gracias te damos por este camino que no nos cuesta nada, absolutamente nada, pero a ti te costó muchísimo. Y te pedimos, oh Dios, pues, que si aquí hay personas que aún no te conocen, que puedan, Señor, en su corazón entender la necesidad de recibir a Jesús. Amén. Entender que tienen que pasar por esta experiencia del nuevo nacimiento para que Cristo nazca en sus corazones, para que estén en camino de la vida eterna y pasen de muerte a vida. Te pido, oh Dios, que tú, esta semilla sembrada en cada corazón, Señor, en especial en los que aún no han dado ese paso de fe, te pido, oh Dios, que tú les des esa carga en el corazón, esa necesidad de hacer esa oración. En la intimidad de sus vidas, en a solas con Dios, puedan hacer esa oración y podamos ver el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, dando una revolución total a sus vidas. Pasen de muerte a vida y sean nuevas criaturas en Cristo. Te pedimos, oh Dios, que trabajes pues con poder en los corazones de estas personas. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.